Kawasaki Eliminator o Eliminator 500. Motor de 450, 2 cilindros Kawasaki y que, bueno, supuestamente tiene una potencia pues para el carnet A2, o sea, hasta 47 caballos. Así que vamos a ver hoy en el banco de potencia cómo se comporta y qué gráfica nos da. Y sobre todo también que la podremos comparar con algunas que hemos tenido también en este mismo banco de motores pues similares, como son los de Honda que han pasado por aquí. Recuerdo de la CB500 y también pasó en la moto Scrambler que tiene Honda. Y bueno, pues será interesante ver hasta qué punto pues son parecidos. Así que vamos a poner todo en marcha y empezamos. Muy bien, pues ya tenemos la moto en marcha y ahora lo que vamos a hacer es que cuando se acerque a unas revoluciones suficientemente bajas para que podamos abrir el gas sin que tironee, pues ahí ahora empezamos el diseño. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una gráfica. Bueno, pues ya tenemos aquí los datos de la gráfica de esta Kawa Eliminator 500. Ha dado una potencia de 45,5 caballos a 9000 revoluciones y un par motor de 44,24 Nm, 44,24 Nm. Entonces, bueno, pues si una velocidad máxima, si pudiera cortar la moto encendido en sexta en la carretera y se pudiese coger, claro, alcanzaría nada menos que 202 km/h a corte encendido, que en este motor ha sido a 11.800 revoluciones. Aquí puede haber una pequeña variación en las revoluciones, pues yo diría de 200, 300 revoluciones abajo, debido a que he tomado el cálculo de las revoluciones teniendo en cuenta el parámetro que muestra el reloj de la moto, que bueno, que no es muy preciso porque son por barras y cada 500 vueltas se enciende una barra. Pues bueno, no sabe exactamente si están dentro de ese rango de 500 revoluciones, pues están más arriba o más abajo. Bueno, de cualquier manera, muy buena potencia, 45,5 caballos, que es prácticamente exactamente lo que dice Kawasaki y en el límite prácticamente de la categoría para el carnet A2. Y una curva de potencia que se puede ver aquí, pues absolutamente magnífica. Y es que la moto sale desde abajo como un tiro con mucho par y luego va estirando de una manera súper homogénea. Esto es una curva de libro, fantástica. Pero es que además, si la quieres pasar de 9000 vueltas, bueno, pues quieres ir un poco racing, bueno, no decae mucho. Y sin embargo, fijaros, 9, 10, 11.000 vueltas y todavía sigue entregando 36 caballos y sigue estirando. Muy bien, muy bien. Hasta corte encendido, que estarán esas, pues eso, 11.800 marcado aquí en el banco. Ponemos que puede haber unas 500 revoluciones de error y pueden ser 11.200, 11.300. Así que está muy, muy bien y es impresionante la curva que genera este motor de Kawasaki. Si vemos la curva de par, pues nada, entrega un montón de par ya desde muy pronto. Tan pronto como desde 2000 vueltas, fijaros la cantidad de par que entrega, ya que su punto máximo está a 5000, como vemos aquí, y sin embargo, pues está desde 2000 vueltas ya entregando valores muy cercanos a su valor máximo. Pero es que su valor máximo a 5000, vemos que a partir de aquí lo mantiene, vamos, hasta, bueno, esta línea de cruce aquí con la curva de potencia, hasta 7000 vueltas, que entonces ya empieza a caer el par. Pero fantástico el par, desde 2 a 7 la moto se lleva como un tiro y acelera muy, muy bien. Así que muy contento con estos datos que estoy viendo aquí. Entonces, vamos a ver, tengo aquí para comparar el otro motor de 500 por antonomasia, el Honda. Y es que por este banco de potencia han pasado
En este orden, la Honda CB500X modelo 2018, después la misma moto modelo 2019, que el motor es básicamente el mismo, y luego ha pasado más recientemente, el año pasado, la CL500, la Scrambler. Y aquí tengo la gráfica. En las potencias máximas que dio el motor de Honda fueron en este mismo banco, en estas mismas condiciones, todo igual. Fueron 39 caballos, 39,2, aquella CB de 2018. 39,2, idéntica potencia, la CB 2019, también 500X. Y 37,7, prácticamente 38 caballos, la CL500, un caballillo menos. También puede ser una moto que tenía menos rodaje. Y entonces, si vemos la gráfica, por ejemplo, de la última, de la CL500, que puede ser la más representativa de los motores que están montando ahora la CBR 500R, la CB500X, la CB500F, incluso la Rebel 500. Todas las 500 de Honda montan el mismo motor. Y aquí tenemos esta gráfica azul. Fijaros la maravillosa curva, por otro lado, del motor Honda, que es fantástico, porque fijaros lo suave, sin bache ninguno, lo bien que acelera, muy bien. Pero obviamente pones al lado el motor de la Kawasaki y claro, y esto es mucho, bastante más rápido, porque eso es claro, hablamos de 37 a 45, hablamos de 8 caballos que se notan y a ver, la moto empuja más, y hay que tener en cuenta además luego en la carretera, os remito a la prueba dinámica que está también en mi canal, la moto pues que es más ligera también que las Hondas, ¿no? Pero es que además tiene ese carácter racing, que a lo mejor en esta moto Eliminator 500, bueno, no es tan importante, ¿no? Pero montada en las Ninja o en las Z, esta capacidad de sobrerégimen que tiene, fijaros, es brutal. A 11.800 vueltas corta esta Eliminator, el encendido, y el motor Honda corta a 9.000 vueltas. 8.999, 9.000 vueltas. O sea que la diferencia es de 9 a 11.800. Es tremenda, ¿no? Esto parece como un motor preparado de carrera y esto es un motor de serie, el de la Honda, ¿no? Bueno, entonces realmente muy contento con ver esta gráfica del motor Kawasaki, que con 451 centímetros cúbicos, sin haberse acercado a los 500 centímetros cúbicos, que un poco marca desde el punto de vista del marketing el título, el nombre de la moto, pues han conseguido una potencia muy buena y acercándose prácticamente al límite de la categoría para el carnet. Con lo cual, pues nada, pues se refrenda aquí en el banco el buen hacer de este motor, que vibra muy poquito, que corre mucho y estira todavía más. Con un cambio muy suave de mantequilla, y la verdad es que fantástico. Si quito la Honda CB y pongo, por ejemplo, la CB500 stock, pues bueno, son curvas muy parecidas. De hecho, voy a poner todas las de Honda. Y vemos que estas tres de Honda, la azul, marroncita y la amarilla, pues prácticamente son idénticas, pues son el mismo motor. Y sin embargo la Kawasaki, pues aquí juega a otro nivel. Si quitamos todas las curvas de potencia y ponemos las curvas de par, pues fijaros, ocurre lo mismo. Aquí al principio, hasta digamos 4.000 vueltas, el par es muy parecido. Aunque un poquito superior aquí en una zona, en la Kawasaki, pero es muy parecido, ¿no? Pero es a partir de 4.500 vueltas, bueno, pues que sube un poquito. Sube un poquito y ya mantiene ese poquito más de par, pues en toda la curva de potencia. Así que también curvas de par de todas formas ejemplares, las de estos motores de 500, porque si se ve, claro, entregan el par desde muy abajo. Y luego son súper planos. Fijaros aquí qué plana esta curva de par de cualquiera de estos motores, fantástico. Pero esta de la Eliminator, pues bueno, pues está por encima del motor Honda ahora mismo. Y yo creo que en prestaciones y bueno, pues eso pues es un punto a su favor sin duda. Así que bien, pues poco más que decir de estas gráficas que bueno, pues que son, como digo, muy interesantes. Me ha gustado mucho conocer este motor en el banco y nada, pues seguramente lo van a disfrutar mucho todos los poseedores de este motor de 500 de Kawasaki. Muchas pruebas más de banco de potencia en mi canal, en la lista de reproducción banco de potencia.
y muchas videopruebas también. Así que quedaros por aquí y si queréis indagar un poquito más y ver en concreto el análisis de otras pruebas que hemos hecho, incluso de esas motos que he mencionado, de esas Honda CB500. Gracias y nos vemos en un próximo vídeo.